Catalonia and Barcelona are known for their creativity, their cultural richness, and especially for their architecture. It is a fundamental part of their culture and of their international reputation. Thanks to some exceptional schools of architecture, Catalan architects know how to bring together tradition and innovation, technical rigor and artistic expression. Gina was created from a combination of 10 prestigious urbanism and landscaping studios in Barcelona. By joining their forces, they search for international scope through their projects, which are designed under one ideological pattern: great technical quality, attention to detail, constructive creation, and respect for the environment. Gina es una compañía preparada para afrontar los retos que representan los grandes concursos y proyectos internacionales. The Gina team has won a fistful of awards amongst all its members. These include the Mies van der Rohe Award, or the European Union Prize for Contemporary Architecture in 1992, for its Olympic Pavilion design in Badalona by Esteve Bonell, Josep Maria Gil and Francesc Rios. The 2008 City of Barcelona Architecture and Urbanism Award for its audiovisual campus project in Cal l'Aranyó by Josep Benedito and Ramon Valls, and also the 2009 City of Barcelona Architecture and Urbanism Award for its Can Framis Museum project by Jordi Badilla. Gina es probablemente el mayor equipo de arquitectura del país. Con más de 200 arquitectos, está presente en 12 países de Europa, norte de África y América Latina, y tiene una larga experiencia en toda clase de proyectos de arquitectura, urbanismo y paisajismo. La coherencia de Gina deriva de la actitud compartida, la actitud profesional compartida basada en la consideración del espacio urbano y el contexto como elementos definidores del proyecto, la importancia de la potencia formal y de la calidad espacial, el interés por el detalle y la valoración de los aspectos simbólicos y representativos y significativos de la arquitectura. Solo en Barcelona hay más de 200 edificios significativos de Gina, la mayoría de ellos vinculados a las grandes áreas de transformación urbana de la ciudad. Por ejemplo, el Parc de Recerca Biomédica de Pineda y Brullet. Este es un proyecto muy importante, un proyecto perfectamente encajado en su entorno, que constituye un hito en el proceso de transformación urbana. Un edificio de más de 50.000 metros cuadrados, que constituye uno de los mayores centros de investigación y a la vez un proyecto de una potencia visual importante, derivada de su forma elíptica y troncocónica, con una piel que no llega al suelo y que queda flotante, da una imagen flotante. También para Gina es importante el campus de la comunicación audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra en Cal l'Aranyó, de Josep Benedito y Ramon Valls. El Peter B. de Plein en Tilburg, en Holanda, de Esteve Bonell y Josep Maria Gil. El edificio Alta Diagonal de Barcelona, de Jordi Badia. La restauración paisajística de la Vall d'en Joan de Barcelona, de Enric Batlle y Joan Roig. El Frente Fluvial de Viviendas en Santa Coloma de Gramenet, de Pere Joan Ravellat, Carme Ribas y Gabriel Lerma. El Parlamento de Andorra, de Ramon Sanabria, Ramon Artigas y Pere Espuga. El Gran Teatro del Liceo de Barcelona, de Lluís Dilmé, Xavier Fabré y Ignasi Solà Morales. El Centro de Afers de la Gare de Perpinyà en Francia, de L35, o el Hospital General Universitario de Cartagena, de Francesc Pernas, Bernard Gato y Roger Pernas. Gina es una empresa preparada para hacer frente a los desafíos que representan los grandes concursos y proyectos internacionales, gracias a su experiencia, su dimensión y sus recursos. In recent years, each of the members of Gina has developed a large number of projects that have received all types of awards and honours. It has its head office in Barcelona, but has a growing network of branches in cities all around the world, such as Paris, Madrid, Sao Paulo, Geneva, Buenos Aires, Peru and Casablanca.